Vamos a analizar a continuación la respuesta de los rectificadores no controlados, para después, posteriormente, analizar la influencia de los controlados, para cargas inductivas y capacitivas. Hemos visto cuál era el circuito elemental de un rectificador monofásico de media onda que consistía en un generador de señal alterna, un diodo y en serie una carga. Vamos a analizar qué es lo que ocurre si esta carga, en lugar de ser resistiva, es inductiva. Inductiva combinada con resistiva. La respuesta cambia considerablemente, incluso a veces nos puede dar hasta pequeños y grandes problemas. Vemos que ya se habíamos visto anteriormente con respecto a la respuesta en frecuencia de una bobina para una señal alterna, que una bobina varía la respuesta de la corriente que circula por ella en función de la corriente de la señal alterna que se le aplica. Hemos visto que en principio lo que me hace la bobina es retrasar la circulación de corriente, es decir, ante los cambios bruscos de corriente, la bobina se comporta como un circuito abierto, con lo cual la corriente se retrasa. Entonces, en el caso que nos ocupa de un rectificador de media onda como este que teníamos aquí, a un rectificador de este tipo, cuando yo le aplicaba una señal alterna durante los semiciclos positivos, que serían estos que tenemos aquí, durante el semiciclo positivo, como este diodo estaba polarizado directamente, ese diodo conducía y lo que provocaba era que circulase una corriente por aquí. Debido a que yo tengo aquí una bobina, esta corriente se retrasa, como podemos ver en esta forma de onda que tenemos aquí, es decir, la corriente que circula por esa bobina, hasta que alcanza un valor nominal, pasa un cierto tiempo. Cierto tiempo que va a depender, lógicamente, de la frecuencia de la señal que yo meta, que no es, en nuestro caso, determinante, porque en los casos de los circuitos de potencia, pues vamos a estar hablando de control de potencia, vamos a estar hablando normalmente de frecuencias de 50 Hz en Europa y 60 en América, es decir, es una frecuencia pequeña, pero sí va a depender en gran manera del valor de la bobina. Entonces, en función de la inductancia de esta bobina, este retraso va a ser mayor o menor y va a tener una mayor o menor influencia. Entonces, lo podemos ver aquí como desde que yo meto la señal de entrada, la tensión de entrada, y el diodo conduce, hasta que se establece una corriente de conducción adecuada, va a pasar un determinado tiempo. En este caso, la tensión en la carga esta que tenemos aquí va a ser el producto de la corriente que circula por el valor de la resistencia, y si en la corriente aprecio yo un determinado desfase, lógicamente en la tensión también voy a tener un determinado desfase. Con lo cual, voy a tener una serie de condiciones. Al mismo tiempo, en el momento en que la tensión de entrada llega a cero, en los casos anteriores, en el caso de que la carga fuese totalmente resistiva, si la tensión era cero, la corriente que circulaba por aquí era ya cero. Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando aquí la tensión llega a cero, lo que hace es la corriente por esta bobina tiende a desaparecer, es decir, tiende a desaparecer, y lo que hace esta bobina es entregarme una fuerza contraelectromotriz, con lo cual va a provocar que por aquí siga circulando una pequeña, o siga habiendo una cierta corriente, a pesar de que la tensión de entrada sea cero. Es lo que estamos viendo, es lo que vemos a partir de este punto, en el que la tensión de entrada ya ha desaparecido, pero todavía esta bobina que ha almacenado energía en forma de campo magnético me devuelve esa energía en forma de una corriente y en forma de una tensión en extremos de la resistencia, con lo cual me encuentro con que la forma de onda de tensión en la resistencia es esta que tenemos aquí. Es curioso que yo voy a tener una determinada tensión en la resistencia durante este tiempo, a pesar de que la tensión de entrada haya desaparecido. Además de eso, el valor de estos desfases y de estos valores va a depender siempre del valor de la bobina. El hecho de que yo coloque aquí una bobina no quiere decir que yo voy a colocar bobinas para que se comporte de esta manera, sino lo que quiere decir es que yo voy a normalmente utilizar aquí elementos que son inductivos. Es decir, yo voy a utilizar aquí motores de corriente continua, que ellos de por sí tienen un valor resistivo y un valor inductivo. O puedo colocar hornos de inducción, o puedo colocar cualquier otro tipo de carga, que es muy tradicional, cualquier tipo de carga que tenga una respuesta inductiva, con lo cual me va a afectar al funcionamiento del circuito.
Como estamos viendo aquí, tiene esto mucha influencia con respecto a la tensión en la carga y también a la tensión inversa en los diodos, por supuesto, porque durante el tiempo en que la bobina me está entregando una tensión, yo esa tensión le estoy aplicando, durante ese tiempo está conduciendo el diodo y estoy provocando que la tensión inversa en los diodos todavía no se produzca. Para comprobar este efecto, al igual que antes, vamos a montar una práctica muy sencilla, en la cual vamos a colocar un rectificador de media onda con un diodo, con una bobina, aquí tenemos indicada que es una bobina de 1 henrio, bueno, luego haremos diferentes pruebas, y una resistencia de 100 ohmios. Y vamos a medir por un lado la tensión en la carga. Si mido la tensión en la carga, voy a ver la forma de onda de la tensión de salida, y al mismo tiempo, como es una resistencia, en esta resistencia, el valor de la corriente, como hemos visto antes, el valor de la corriente y el valor de la tensión son iguales, con lo cual, pues la forma de onda que yo vea aquí será la misma forma de onda que la de la corriente. Y para ver la tensión en el diodo, podríamos utilizar como antes un canal, otro canal de este osciloscopio, pero vamos a tener problemas porque tenemos esta bobina aparte. Entonces lo que vamos a hacer va a ser utilizar otro osciloscopio. Entonces yo voy a hacer, en el caso de Multisim, voy a utilizar dos osciloscopios. Uno el Agilent de 4 canales, de los cuales voy a utilizar 2 canales, uno para medir la tensión en la carga y otro para medir la tensión alterna de entrada. Y con el otro osciloscopio, el genérico, voy a colocarlo en paralelo con el diodo para ver las formas de onda. Si esto yo lo hago en la práctica, en un montaje práctico, voy a ver que no voy a tener capacidad de sincronismo entre los dos osciloscopios, pero en el caso del Multisim, como es una simulación, lo que voy a hacer es lanzar la simulación, hacer el paro de la simulación y luego empezar desde el instante cero, con lo cual, aunque no sea en la práctica real, sí voy a ver que existe un sincronismo entre las dos formas de onda. Para eso, pues voy a ir a Multisim, voy a hacer como en el caso anterior, parar la simulación que ya tenía ejecutada y voy a abrir el rectificador de media onda con un segundo de media onda, tiene que ser con bobina. Voy a abrir el correspondiente rectificación de media onda con bobina, este que tenemos aquí. Entonces tenemos aquí los dos osciloscopios, le daré al reverse para que se vea el fondo en blanco, no se ve de momento hasta que no esté en marcha, y como hemos dicho antes, pues vamos a hacer este montaje que nos conste que vamos a tener, como indico aquí, que hacer esta práctica para 3 casos, para el caso de una bobina de 10 milihenrios, otra de 100, otra de 1 henrio y otra de 10 henrios, para ver el efecto que tienen las formas de onda de las señales, los armónicos que me genera y todo ello. Para lo cual, lo dicho, pues tenemos aquí esta, para 1 henrio, le damos marcha, paramos, ahora le doy a reverse a uno y a otro para que se vea el fondo en blanco y lo único que tengo que hacer es venir aquí al instante cero, venimos al instante cero y veo aquí las señales. En el caso de esta que tenemos aquí, estoy viendo que con el canal rojo mido la señal en la carga, efectivamente, lo que hemos visto en la componente, esta es la señal de entrada, entonces es lo que hemos visto en la componente teórica. Yo tengo la señal retrasada con respecto al ciclo de entrada, aquí no está del todo bien medido, no sé por qué, porque el punto B lo tengo colocado a la inversa, lo voy a colocar a la derecha, directo, en modo directo, voy a parar, voy a volver a lanzar, voy a volver a pausar, y ahora me tiene que salir las dos señales a la par. El B inverso, estoy midiendo con el B la entrada y con la A en la carga, con el A en la carga. Bueno, me debiera de salir a la par, no le vamos a hacer demasiado caso, pero estamos viendo aquí cómo la señal no es senoidal, este semiciclo no es puro, y tiene aquí una pequeña bajada y sobrepasa o debería de sobrepasar en este caso con respecto a la señal de entrada. Si yo, y esta es la tensión en el diodo, ya vemos que aquí, debido al efecto de la bobina, como hemos comentado antes, en vez de ser un semiciclo negativo completo, es un semiciclo al que le falta un cacho, que es lo que hemos apreciado aquí, un segundo, es lo que hemos apreciado aquí, en esta respuesta teórica. Además, aquí, me genera una serie de armónicos.
que deberemos de tener muy en cuenta a la hora de hacer nuestros rectificadores. Si en vez de colocar una de 1 henrio colocase yo, cambiamos el valor y colocamos una de 10 henrios, como hemos dicho antes, decimos aceptar, paramos, lanzamos, pausamos y aquí tenemos las señales. Vemos que ahora es la señal, al ser de 10 henrios, la corriente que circula se opone mucho más al paso de la corriente, con lo cual la corriente es mucho más pequeña, la tenemos aquí, no importa, es el canal A, lo tenemos en el canal A, podemos bajar la escala y podemos ver cómo la señal es mucho todavía, si antes este pico estaba rebajado, ahora está mucho más rebajado, está mucho más rebajado debido a que la bobina es de 10 henrios. Y vemos que ahora la tensión en los diodos todavía es mucho más irregular, tienen más transitorios debido al efecto de esta bobina, como hemos comentado. Esta es la respuesta. Bueno, vamos a montar esta práctica, vamos a analizar y subir los resultados, y vamos a pasar a analizar el segundo tipo de circuito, que ya lo hemos analizado anteriormente y del que no vamos a hacer demasiada hincapié. En el tema de fuentes de alimentación lo habíamos analizado, no como con el concepto de una carga capacitiva en aquel caso, sino que en aquel caso lo analizábamos como el concepto de colocar un condensador para realizar un filtrado, es decir, para intentar obtener aquí a la salida una tensión lo más continua posible. Entonces analizábamos este funcionamiento, analizamos con todo lujo de detalles cuál era el funcionamiento, veíamos cómo el diodo solo conducía durante estos tiempos que teníamos aquí y el pico de corriente en el diodo era lo analizamos antes y el que tenga dudas que lo vuelva a mirar. Lo único que vamos a hacer es, pues vamos a montar otra vez una pequeña práctica con un rectificador de media onda, con una carga, con un condensador, y otra vez para medir la corriente por el diodo vamos a colocarle en serie una pequeña resistencia, de forma que con uno de los canales veo la tensión en la carga y con el otro canal veo la tensión en la resistencia. Si coloco esto como punto medio a la masa, coloco el canal A para medir la tensión en esta resistencia, o sea, la corriente por el diodo, y el canal B unido a masa, o sea, para medir entre estos dos puntos la tensión en la carga, pero si además en el canal A, que aquí ahora lo tengo indicado, en el canal B, si le tengo colocado aquí el punto negativo, le voy a dar la vuelta a esta forma de onda, con lo cual la voy a ver en su polaridad correcta, y en este punto que veo aquí, estos picos son los picos de corriente. A estos no les hacemos demasiado caso. Para lo cual, pues miramos, paramos esto, abrimos el rectificador de media onda en C, que es que es el que hemos comentado, lanzamos, paramos, y analizamos las formas de onda. La forma de onda de salida y las formas de onda de intensidad por el diodo. No le hacemos, a todo lo demás no le hacemos demasiado caso, estas formas un tanto extrañas son debido al propio simulador, y con eso dejamos el tema. Aquí con lo que nos encontramos es los análisis para cargas capacitivas inductivas en el de doble onda, que ya analizamos anteriormente, vemos aquí los picos, o incluso en el rectificador trifásico en puente, en el cual, colocando un condensador, así como antes habíamos visto que esto, la forma de onda de la corriente en el diodo me hacía algo así, un segundo voy a poner de otro color, me hacía algo así, era algo así, pues en este caso, debido al condensador, limitamos la anchura del tiempo en que circula el diodo y la corriente, el tiempo de corriente que circula por él. Si tenemos que, en este caso, cargar el valor del condensador, que es lo que tenemos que hacer, pues al disponer de menos tiempo para cargar ese condensador, lo que me voy a obtener como resultado es que el pico de la corriente, en vez de tener esta altura, va a tener un valor más alto, sin más. En este caso, no vamos a hacer ninguna práctica, y el que esté interesado, con Multisim puede ejecutar la práctica que considere oportuna. Con esto dejamos por terminado el tema de los rectificadores no controlados, y en el siguiente vídeo lo que haremos es analizar la respuesta de los rectificadores controlados.